Sí. ¿Cómo estamos, iglesia? Bendecidos. Creo que casi no vino nadie a la iglesia y veo muchas personas. ¿Cómo estamos, iglesia? Bendecidos. Amén, amén. Hoy me toca compartir la palabra de esta tarde y no quiero comenzar sin antes que oremos al Señor, que oremos y bendigamos esta palabra. ¿Cuántos quieren hacer eso? Amén. Ahí donde estás, te invito, cierra tus ojos y oremos por la palabra de esta mañana. Padre, gracias por tu hermosa presencia en este tiempo de alabanza. Gracias por tu dulce espíritu al adorarte. Estamos tan agradecidos porque podemos encontrarte en este lugar, estar frente a tu presencia. Es lo más que anhela nuestra alma y hoy te pedimos, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, que nuestro corazón esté atento a tu palabra en esta mañana, que nuestro corazón haya consuelo, haya esa paz que tú nos quieres impartir en esta mañana. Que tu presencia se haga evidente en cada uno de nosotros y permítenos disfrutar tu dulce presencia. En el poderoso nombre de Jesús, ¿cuántos decimos? Amén, amén y amén. Te invito ahí donde estás, abre tu Biblia en el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Quiero compartirte una historia que está en la Biblia, la historia de un hombre que muchos conocemos aquí, un hombre llamado Elías. Y quiero que leamos esta porción de la Escritura. Primera de Reyes, capítulo 19. Abre tu Biblia, si no tienes tu Biblia, están las pantallas y vamos a dar lectura. Amén. Esto dice así. Acab dio a la de todo Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me añadan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de un. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, él no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado.
Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con un manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. El que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hasta ahí. Quiero hablarte de esta porción de la Biblia. Puede que la hayas leído o puede que no, pero yo te la voy a explicar, ¿vale? En el pueblo de Israel se levantó un rey que fue muy malo, muy malo. Dios le había dicho cómo gobernar su pueblo, pero él hizo lo malo delante de Dios. Él trajo ídolos, trajo idolatría, y su esposa, la famosa Jezabel, que era una mujer que prácticamente lo mangoneaba, ella era la reina, pero en nombre de su esposo Acab. Y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba mal, y en eso se levanta Elías, esta persona de la que habla la historia, un profeta, un hombre de Dios, que hace grandes maravillas. Si ustedes leen la historia, lo puedes comprar en libros infantiles, te vas a dar cuenta que Elías iba enojado con este rey, a tal grado que dijo: por mi palabra Jehová va a detener la lluvia en este lugar 3 años. ¿Y qué creen? Pasó eso. Eso sucedió. Dios estaba con Elías de una forma poderosa, de tal manera que muchos iban a buscar a Elías, lo iban a matar, y de repente Dios lo transportaba de un lugar a otro. Lo encontraban, iban con el rey: ya lo encontramos, está en este lugar, y de repente llegaban y Elías ya no estaba en muchos kilómetros a la redonda. Y de repente pasan 3 años de durísima sequía, tal cual como él lo profetizó y lo dijo en nombre de Dios. Y vemos cómo Elías reta a todo el pueblo y reta a los 400 sacerdotes, a los 400 profetas de ese Dios pagano, y les dice: hagamos un reto, subamos a un monte y vamos a poner un altar, vamos a poner un becerro ahí, y el Dios que mande fuego del cielo y lo prenda, ese es el Dios verdadero. Y todos dijeron: va pues. Y se van, y estaba todo el pueblo de Israel, estaba toda la nación ahí reunida, ponen el altar. Y estos 400 profetas empiezan a cantar con tambores, a hacer, y no pasaba nada, y no pasaba nada. Y se sacrificaban, muchos se cortaban, porque es las prácticas de aquellos pueblos. Y Elías se reía: ¿dónde está su Dios? Despiértenlo más fuerte porque ha de estar dormido. Y bueno, no pasó nada. Cuando le toca el turno a Elías hace una petición especial y le dice: ¿saben qué? Mi altar va a ser diferente, va a ser un altar de 12 piedras, y vamos a hacer algo que va a ser muy difícil, lo vamos a mojar. Ay, ¿cómo? Si no hay agua, vamos a mojarlo. 1, 2 cántaros, 3, 4, así hasta que estaba empapado, era una laguna. ¿Cómo prenderías eso con tantísima agua? Pues Elías creía en Dios. Y Elías va y se postra y ora a Dios y le dice: Señor, muéstrale a este pueblo que tú eres de verdad. Muéstrale que tú eres un Dios real. Y en eso vemos lo inimaginable. Un fuego comienza a descender del cielo, cae y consume todos se hacen para atrás, y ven cómo se llena todo un fuego que no había explicación para ello, y consume todo el altar. Ese lugar que estaba bien mojado, bien enlodado, encharcado, se seca. El becerro desaparece.
y todos ven la gloria de Dios. Y Elías, como ganó el reto, agarra a todo el pueblo. Todos creen que este es Dios, este es Jehová, el Dios verdadero, que es el Dios que tú y yo servimos. Todos dijeron, sí, ¿saben qué? Vamos a agarrar a todos los profetas y los vamos a matar, porque ellos son del Dios falso. Agarran y tal cual, los matan para quitar el pecado de Israel, para quitar aquello que Dios aborrecía. Y esa es la mayor hazaña de Elías. ¿Y uno qué imaginaría? Uno imaginaría que Elías regresaría gozoso. Elías va a regresar contento, pero vemos que el rey que estuvo ahí y estuvo de acuerdo con el reto de Elías va con su esposa y le dice, ¿sabes qué? Elías ganó el reto y mató a todos nuestros profetas, a todos nuestros sacerdotes, a todos nuestros sirvientes. Y esta mujer que tenía un gran poderío, que era poderosa, era peligrosa esta mujer, mandó a un mensajero y dice, ven para acá, ve con Elías y dile, así me añadan los dioses si mañana yo no te mato. Me hagan lo mismo a mí, si mañana a estas horas yo no te corto la cabeza. Y va este mensajero, va con Elías y se lo dice. Ahora, ¿quién era Elías, hermanos? ¿Era un hombre normal? No. ¿Era un hombre cualquiera? ¿Sí o no? Ay, creo que no escuchan nada. ¿Elías era un hombre normal? No, ¿verdad? Era un hombre poderoso, era un hombre que tenía la unción del Señor, era un hombre que él podía mandar Señor, y lo dice la Biblia, que venían ejércitos contra él y le preguntaban, ¿tú eres Elías? Y él decía, si yo soy Elías, que Dios mande fuego y los consuma, y mandaba y los mataba literalmente. Elías tenía ese poder de Dios. Pero quiero entrar a esta parte de la historia que muchos tal vez no conocen o sí la hemos oído pero no entendemos. Elías escucha esta palabra y entra miedo en él. Se desanima y agarra y se echa a correr. Se va con su criado, se va con su siervo y llega un momento donde él le dice, ¿sabes qué? Quédate aquí, yo ya me voy solo, que nadie me encuentre. Y va, se va, come, y aquí es donde se desarrolla esta historia que te quiero contar el día de hoy. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Algún día tú has estado desanimado? ¿Algún día tú te has sentido triste? ¿Te has sentido que las cosas ya no tienen sentido o lo que estás haciendo como que ya no vale la pena continuar, como que ese gozo que tú sentías al servirle a Dios, al estar aquí, como que se ha desaparecido, como que ya no hay ánimo? Incluso hoy lo sentí en la alabanza, vi que muchos no adoraban a Dios y quiero hacerte esta pregunta. ¿Tu corazón hoy tal vez no se sintió con todo el ánimo para alabar a Dios? Ahora, ¿por qué te comparto esta palabra? Porque es una palabra que a mí me ha tocado profundamente. Porque Elías, siendo un hombre de Dios, se desanimó. Elías, siendo un hombre de Dios, cayó tan bajo. Si Elías, siendo un hombre tan poderoso, ¿qué te hace creer que a mí y a mí no nos va a pasar eso? Puede que tú seas alguien que sirves a Dios, alguien que te has esforzado mucho, alguien que ha visto muchos milagros. Creo que me prestes atención. Puede ser que tú hayas visto la gloria de Dios, que Dios te haya usado, pero eso no significa que tú no caigas en desánimo. Y quiero contarte esta historia. Es una historia, yo sé que es un poquito larga, pero te la quiero resumir. Elías se desanimó. Y en ese momento él agarró y comenzó a caminar. Se fue un día caminando y dice que encontró un árbol en medio de ese desierto porque apenas estaba comenzando a llover. Agarró y se tiró literalmente. ¿Me dan chance de romper un poquito el protocolo de la iglesia, de estar así bien? ¿Sí? ¿Me dan chance? ¿Me dan chance, iglesia? ¿Sí? Ok. Imagínense que este es el árbol, dice la Biblia, que él agarró y literalmente se acostó. Quiero imaginarme que algo así. Se acostó algo así. Y dice la palabra de Dios que él deseó morirse. Él dijo, Señor, mátame ya. ¿De qué me sirve vivir? Ni siquiera yo soy mejor que mis papás.
Y ahora no sé si te acuerdas quién era Elías. Era el profeta de Dios, era el profeta de fuego. No era cualquier hombre. Y para que un hombre de Dios, un hombre que ha visto la gloria, un hombre que ha visto milagros, un hombre que Dios ha operado milagros en su vida y que diga, mátame porque yo no soy mejor que mis padres, que la Biblia ni siquiera menciona a sus padres, es porque realmente estaba desanimado. Es porque realmente ya no tenía ganas de continuar, ya no había algo en su vida que lo motivara, que él siguiera. ¿Algún día tú te has sentido así? ¿Algún día tú te has sentido así, que Dios te dio una palabra y parece que no se cumple, que estás orando por un milagro, por una sanidad y ves que no se cumple? Que estás trabajando duro, das tus diezmos, das tus ofrendas, sirves a Dios, pero tu negocio no crece, se queda estancado. O simplemente que te estás esforzando mucho por buscar a Dios y las cosas no salen como tú quieres. ¿Alguien se ha sentido así? ¿Alguien alguna vez? Yo creo que muchos de nosotros. Y por eso te quiero compartir esta historia, porque el desánimo va a llegar. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese desánimo? Y es lo maravilloso de esta historia. Lo maravilloso de esta historia es lo que Dios hace cuando tú y yo estamos desanimados. ¿Alguien quisiera ver qué es lo que Dios hace contigo y conmigo cuando tú y yo nos desanimemos? Vamos a leerlo en la palabra de Dios. Dice así, el versículo 5, solo nos vamos a quedar en este pasaje, ¿vale? No vamos a buscar otro, nada más este pasaje. Versículo 5 dice así, echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Y él miró aquí y en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió, bebió, se fortaleció con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Es una parte que me encanta de esta historia. Y es que Dios se pudo haber presentado con Elías y haberlo regañado. ¿Cuántos no de aquí ves a alguien bien desanimado, bien agüitado y le dices, no manches hermano, ponte pilas, estás viendo que Dios obra, ponte pilas, agarra bien? O los ves bien cabizbajos, que se van la cara bien demacrada y le dices, ¿qué no crees en Dios? ¿Alguien le ha hecho esa pregunta? ¿Qué acaso no crees en Dios? ¿Tú crees? Y no sé, yo de ese lado quisiera decirte, ¿tú crees que si yo no creo en Dios no estaría aquí, aunque estoy desanimado? ¿A cuántos les han hecho esa pregunta o te han juzgado? ¿Por qué estás desanimado? ¿Qué no crees en Dios? ¿Qué no Dios es poderoso? ¿Qué no Dios ha hecho esto contigo? Pero dice la palabra de Dios que Él no hizo eso. Y quiero mostrarte a un Dios, al Dios que está en la Biblia, un Dios que te habla duro, pero un Dios que también sabe hablarte cuando no tienes ánimos. Dice la palabra de Dios que en ese momento Él no habló, no dijo nada, pero hizo algo. Él fue y le dio comida. Y de repente, yo quiero imaginarme que Elías se fue sin comer. Ya ni ganas de comer tendría, pero hubo un ángel que se acercó, lo tocó, levántate, come. Y él vio, tal vez, no dice la Biblia así, ¿verdad? Pero tal vez pudo haber visto al lado de él un plato de comida, algo de agua, un postre. ¿Te das cuenta de lo que Dios hace contigo cuando estás en la angustia? Tal vez no te lo has dado cuenta, pero Dios no te abandona. Dios, cuando te faltan las fuerzas, lo menos que hace es regañarte. ¿Sabes qué es lo que hace? Va contigo y te sustenta. Aunque no veas fuerzas, Él va contigo y te da las fuerzas, te da cosas para que puedas continuar. Ahora Él le dio un pan. ¿Sabes qué es la referencia del pan en la vida cristiana? La palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento. ¿Sabes qué es lo que tú y yo podemos hacer cuando estemos en angustias? Agarra la palabra de Dios. Porque cuando menos te lo esperes, va a haber una palabra que te va a alimentar, que te va a dar ánimo para seguir.
Que aunque no haya fuerza, que aunque no haya apetito, Elías no lo tenía. Pero Dios le dijo, ten, para que tu corazón esté un poco tranquilo y te fortalezcas y sigas. ¿Cuántos quisieran que Dios hiciera eso con nosotros? Amén. Y lo hizo 2 veces y después Elías caminó 40 días y 40 noches a Horeb, al monte de Dios, y dicen que él se escondió en una cueva. ¿Por qué Elías se escondería en una cueva? Yo sé que lo estaban buscando, es obviamente, ¿verdad? Lo querían matar y él se escondió en una cueva. ¿Por qué? Por vergüenza. No quería que nadie lo viera. No quería que nadie más viera a ese hombre de Dios que había hecho milagros. Se sentía avergonzado, se sentía triste. No había placer en sus ojos para ver la naturaleza, para ver algo, no. Agarró y se escondió. ¿Cuántos de aquí nos hemos escondido? Elías escogió una cueva. Y yo te voy a abrir un poco mi corazón. Yo he tenido varias cuevas. Y puede que tú también. Que cuando hay problemas, te escondes. No sé cuántos han hecho eso. Yo creo que todos. Y aunque no lo creas, todos lo hemos hecho. Para muchos, su cueva es su trabajo. Que cuando todo te sale mal y no quieres hablar de tus emociones, no quieres hablar de aquello que haces, te pones a trabajar más. Para que no venga alguien y te pregunte, ¿qué te pasa? No, te ocupas. O tal vez puede que tu cueva sean las redes sociales. Que no quieres saber nada y ¿qué haces? Abres Facebook, abres Instagram, abres TikTok y te la pasas viendo Reels, viendo Shorts, viendo. Y ese es el lugar donde tú te apartas, donde nadie te puede molestar, donde no quieres saber nada y ahí estás arrinconado. Para otros pueden ser los videojuegos. Para otros puede ser, o para otras puede ser el aseo de tu casa. Que de repente estás y comienzas a limpiar lo que nunca habías limpiado. Comienzas a ocuparte, a hacerte. Yo te voy a decir cuál es mi cueva. Mi cueva, bueno, tengo muchas cuevas. Te voy a ser sincero, yo tengo muchas. Una es el YouTube, pero otra veces, no siempre, pero otra suele ser mi cuarto. Cuando las cosas no están saliendo bien, agarro, me meto a mi cuarto y ahí, donde nadie me molesta. Otras veces me pongo en la sala y me pongo cualquier cosa. El chiste es que nadie venga a molestarme, nadie venga a preguntarme, nadie venga a quererme hacer algo. Y me gusta la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace Elías? ¿Qué es lo que hace Dios con Elías cuando él está en esta cueva? Quiero que lo leamos. Y dice así, versículo 9. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cuál es tu cueva? Quiero preguntarte, ¿cuál es tu cueva? Tal vez tu cueva es andar con otros hombres, andar con otras chicas. Tal vez tu cueva es irte a otro lado, trabajar, afanarte, meterte a tu cuarto, ponerte a hacer, ponerte a trabajar. Pero te voy a decir algo. La cueva no fue impedimento para que Dios llegara a Elías. Elías estaba hasta lo más profundo de la cueva, pero dice la palabra de Dios que hasta ahí llegó la voz de Dios que le dijo, Elías, ¿qué estás haciendo? ¿A alguien le ha pasado? Que tal vez estás viendo TikToks, estás viendo algo en redes sociales, estás perdiendo el tiempo y de repente ves un TikTok donde Dios te comienza a hablarte. Una alabanza y donde te das cuenta, Dios ya me encontró. Ya me interrumpió, Dios fue hasta ahí, no importaba dónde estabas, Dios fue hasta ahí contigo para hablarte. O que a veces estás haciendo el aseo y te pones, a mí me ha pasado que yo lavo los trastes y a veces ahí me pongo para no pensar en nada, pero hasta ahí la presencia de Dios llega y te empieza a tocar, ¿qué te está pasando? Y ahí aunque estés
haciendo aseo, que estás haciendo, comienzas a llorar y Dios toca tu corazón. Aunque estés con otros hombres, que aunque estés con otras mujeres, de repente la voz de Dios llega a ti y te está preguntando, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo acá? ¡Wow! ¿Se dan cuenta cómo Dios no está gritando? No te está regañando, pero te está preguntando, ¿qué estás haciendo acá? Él va hacia ti, Él va y se acerca. Un hombre desanimado. Y en esta historia vemos cómo Elías, en el siguiente versículo, en el versículo 10, Elías le dice, es que yo he sentido un vivo deseo, o sea, en pocas palabras, te lo voy a resumir. Dios, yo soy el único que te está defendiendo en este lugar. Todos están haciendo tonterías, están violando tus leyes. Yo soy el único, todos están siendo idólatras, todos están haciendo esto, y yo soy el único que está aquí. O sea, Elías se creía el forastero, el único. Y me gusta que Dios no lo confronta en esa verdad, en ningún momento lo confronta. En ningún momento le dice, Elías, no es cierto, hay más escondidos. Elías, no es cierto, no acabas de ver al pueblo cómo me glorificó. Elías, Dios no le cuestionó sus mentiras. Dios, y muchas veces puede que haya un desánimo, haya una razón en tu vida. Dios, es que tú, Dios, es que esto, Dios, es que acá, es que allá. Y hay veces donde Dios no necesita a veces resolverte ese asunto, no porque no sea necesario, y yo sé que Dios sí lo resuelve, sino porque hay un asunto más profundo. ¿Dónde está tu ánimo? ¿Dónde está tu corazón en este momento? Y me gusta, quiero pasar a lo siguiente. En el versículo 11, vamos a leerlo, porque aquí quiero entrar a la parte de este mensaje, de lo que Dios quiere hacer contigo hoy, en esta mañana. Dice así, Él le dijo, sal fuera y ponte delante de Jehová. Y aquí Jehová se paseaba y un gran poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Quiero que pasemos a esto muy importante. Para mí esta es la parte más importante de este mensaje. No digo que todo lo demás no es importante, pero aquí llegamos al clímax de esta historia, donde nos damos cuenta de cuál es el carácter de Dios cuando estás desanimado. ¿Alguien quiere ver el carácter de Dios, de nuestro Dios, cuando tú y yo pasemos por procesos difíciles? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Y Elías le dice, no, es que he sentido un celo por Jehová, Dios de los... Y le echa todo el choro, ¿no? Y Dios le dice, sal un momento. Y de repente, dice la Biblia que él no salió bien de la cueva. Él estaba la cueva aquí, la puerta, y él estaba un poquito más adentro. Y dice que Dios lo acompañó hasta ahí, y de repente vemos unas manifestaciones que si has leído la Biblia te vas a dar cuenta que son las manifestaciones con las que tú y yo hemos identificado muchas veces a Dios. Y me encanta esta historia porque Él aquí rompe los estereotipos que tú y yo tenemos de Dios. Aquí Él rompe aquellas ideas que tenemos de cómo Dios te va a hablar. Y la primera de ellas
es un viento recio. ¿Cuántos hemos escuchado del viento recio de Dios? Creo que todos, ¿verdad? Esa es la característica de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, que viene y llenó toda la casa y lenguas de fuego, pero no fue un viento tranquilo, fue un viento que agitó la casa, un viento que inundó de tal manera que imagínense que aquí estaba el aposento alto, todos en Tilsa escucharon ese estruendo, todos en Tilsa se dieron cuenta porque había un escándalo de aire en un sitio en específico. Y esa fue cuando fue la llegada del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que ese mismo viento estuvo ahí, ese mismo viento. Él estaba en los cerros, en medio de las montañas. Y de repente ese viento rompía las montañas, piedras se caían, hacía temblar, hacía mover los árboles. Pero me encanta que dice, mas Jehová no estaba en ese viento. Dios no había elegido hablarle a Elías a través de un viento poderoso. A través de ese viento que el Espíritu Santo en Pentecostés lo quiso hacer, esa no era la forma para hablarle a Elías en ese momento. Y dice la palabra de Dios que después de esto vino un terremoto. ¿A alguien le encantan los terremotos? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Nada más sentimos ya, menos agarra tus cosas, ¿no? Y te vas para afuera. Y muchos se olvidan de sus hijos, ahí los dejan acostados, ¿verdad? O puede que, no sé cuál sea tu caso. Pero imagínate estar en el medio del monte, en lo más arriba, y de repente que se empieza a menear. Yo me acuerdo una vez que fuimos al Salto, y no sé cuántos han ido al Salto, pero pues han visto que el camino pues está tranquilo, pero ves de repente a un lado y está el voladero. Y justo acababa de pasar el terremoto del 2017, íbamos subiendo y nosotros decíamos, híjoles, cuando nos agarra un temblor aquí, ¿qué vamos a hacer? Porque se nos viene todo, nos vamos, sentimos que nos caemos. Elías estaba en un lugar así, en un lugar muy alto, en un lugar con muchos montes, y dice la palabra de Dios que empezó a temblar. Empezó a temblar el lugar y él estaba dentro, dice la Biblia que no salió. Y ahora la Biblia habla de un terremoto. Cuando Pablo y Silas adoraron a Dios, hubo un terremoto, hubo algo. Esa fue la presencia de Dios que se quiso manifestar en ellos cuando ellos estaban en una angustia. Tembló y ¿qué pasó? Cayó la cárcel, se abrieron las celdas y el centurión, el que cuidaba la cárcel, se convirtió a Jesús y gloria a Dios. Pero nuevamente la palabra dice que Dios no estaba en ese terremoto. No sé si ya te estás dando cuenta de cuál va a ser la forma en la que Dios va a comenzar a hablarle a Elías. Puede que no, sigamos adelante. Dice la palabra de Dios que después la siguiente manifestación fue el fuego. ¿Y cuántos saben que el fuego es el símbolo del Espíritu Santo? El altar de Elías, él había visto el fuego era Dios. Vino y descendió y en Pentecostés vino fuego también. En muchos lugares en Moisés vemos cómo la manifestación de Dios era a través de una columna, a través de una columna de nube y una columna de fuego. Y vemos el fuego es el Espíritu Santo y a veces creemos que es el fuego de Dios, que es el que nos va a hablar en ese momento para consolar nuestro corazón. Es esa pasión de Dios. Pero la palabra de Dios dice que Dios tampoco estaba en ese fuego. Y quiero pasar a este momento donde Dios comienza a hablar al corazón de Elías. Y es en el versículo 12, vamos a leerlo, quiero que lo leas y subraya este texto, el versículo 12 y 13, ¿vale? Dice así la palabra de Dios: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego,
y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? No sé si ya captaste la idea. Dios no le habló con fuerza, Dios no le habló con poder, Dios no le habló con señales, Dios le habló con un silbo. ¿Sabes qué es un silbo? ¿Alguien ha escuchado cuando comienza a hacer viento, pero no mucho? Y si tienes ventanas o huecos arriba en tu casa, como que algo comienza a silbar. Suavecito, algo muy suave. Y dice la palabra de Dios que en ese momento Elías se dio cuenta que ese era Dios. En ese momento se dio cuenta y dice la Biblia que él cubrió su rostro y hasta ese momento él salió. La Biblia dice que él estaba adentro, estaba viendo hacia afuera, pero en ese momento él salió. Y no sé cuántas veces la voz de Dios te tiene que sacar del lugar en donde estás, que por más que te quieres esconder, no puedes, porque llega esa voz. Y dice que nuevamente vino esa voz a él que le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Y muchos podemos interpretar que aquí Dios le habla fuerte, pero cuando yo veo todo esto me doy cuenta que Dios no le está hablando fuerte. Si Dios eligió un silbo apacible, eligió algo tan suave, lo más seguro que la respuesta de Dios hubiera sido: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? No sé si ya lo entendiste. Cuando estás en angustia, a veces no necesitas ver milagros, no necesitas ver poder, necesitas escuchar la voz de Dios. Porque ningún milagro tal vez va a alimentar tu alma en ese momento, en el desánimo. ¿Qué te puede sorprender cuando ves el milagro en unos, pero no puedes ver el milagro en tu vida? ¿Qué te va a sorprender que Dios es poderoso para resucitar a un muerto si Dios aún no ha hecho algo en tu vida? Pero Dios no necesita mostrarte un milagro. Él necesita hablarte a tu corazón y decirte: ¿qué estás haciendo acá? Y nuevamente vemos a Elías que le da la misma excusa: Señor, yo he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque han matado a todos tus profetas y yo soy el único que queda. Elías se queja y Dios no le contesta a esa queja. Elías ya no tenía algo para qué continuar. ¿De qué servía que él hiciera algo si no sabía qué era lo que iba a pasar? Pero es ahí donde Dios comienza a hablar y le dices: regresa por donde viniste y vas a ir con esta persona, lo vas a ungir con aceite y lo vas a ungir por rey de Siria. Vas a ir con esta persona, la vas a ungir y él va a ser rey, y vas a escoger a alguien que va a seguir tu legado, alguien que te va a imitar, que va a seguir tu ejemplo. Y le da la respuesta: el rey de Siria va a venir y va a hacer justicia, va a matar a los que más pueda, y los que él no pueda matar, el rey de Israel va a hacer justicia, y los que el rey no pueda hacer, Eliseo lo va a hacer. Y para muchos pudiera decir, pues prácticamente le dio una orden, o sea, le dio como que sigue trabajando. Pero no fue así. Dios le dijo en pocas palabras: Elías, todavía tengo un plan contigo. Este no es el final, aún no hemos terminado. Aún falta más a donde tú y yo vamos a llegar. Y no sé si en este tiempo de desánimo has sentido que ya no hay más en tu vida. Pero te voy a ser sincero, aún hay más. Y es por eso que Dios no te habla con señales, con milagros, con poder, sino te está hablando a tu corazón de una forma muy suave. Y es por eso que yo amo mucho el cuarto de oración.
Porque aquí nos hablan fuerte, aquí yo les he predicado varias veces. Hay ocasiones donde yo no necesito escuchar alabanzas, donde yo no necesito ver una prédica, yo solamente necesito agarrarme y recostarme y simplemente estar con Él. Él se acerque suavemente a mi corazón. Y esa es la palabra de Dios para ti el día de hoy. Y aprovechen que yo ahorita no les estoy gritando mucho, porque yo sí les suelo gritar y hablo también bien fuerte. La misma palabra para Elías, la misma palabra para ti hoy. ¿Estás desanimado? Sigue avanzando. ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? Sigue, porque yo te voy a sustentar. ¿Sientes que ya no hay más? Aún falta un futuro más conmigo. Aún hay más planes contigo. Hay más planes para tu vida. Sigue caminando. Y eso fue suficiente para que Elías agarró, salió de esa cueva y siguió. Y si lees los capítulos más, los que siguen, vas a ver los mayores milagros de Elías, que hace que quemen fuego, da profecías y de repente se levanta Eliseo y vemos cómo él, aunque en ese momento él quería morirse, pero Dios le dijo, va a haber un legado, va a haber alguien que va a continuar. Y vemos a Eliseo siguiendo los mismos pasos de Elías, con ese poder. Y me encanta la promesa de Dios que le dice, y no te preocupes, porque tal vez tú sientes que eres el único que estás aquí. Pero yo voy a hacer que aún en todo este caos, que aunque toda la gente se ha ido, van a haber 7,000 personas que no se han inclinado ni que han besado a ese Dios. En pocas palabras, ¿qué le dijo? No te preocupes que yo tengo el control. No te preocupes porque todo está en mi mano. Yo sé que tal vez ahorita no se están dando las cosas que quieras ver, pero yo lo tengo en mi mano. Y yo no voy a dejar de obrar hasta que se cumpla. ¿Cuántos quisieran que Dios hablara en este tiempo al corazón cansado, al corazón herido, con una voz tan suave como la de Él? Elías se metió en una cueva. Y esa cueva, te digo, puede ser una distracción o te puedes meter como David a una cueva donde salían y se metía a llorar con Dios, donde se metía a quebrarse con Él, y cuando salía con Él un poderoso ejército. Búscate una cueva a donde puedas encontrar a Dios. Búscate un lugar. Y te digo, yo tengo muchas cuevas, una de ellas es la sala. Ahí me agarro y a veces no tengo ganas de alabanza. El día de ayer no tenía ganas de nada. Y me puse pues música así cualquiera, o sea, de fondos para restaurantes y así. Y después me puse alabanzas. No estaba alabando, pero sentí como en mi corazón tal vez no estaba esa palabra que yo necesitaba, pero sí sentí que Dios llegaba y me sustentaba. Otra cueva mía es la cocina. Me encanta cocinar. Me encanta, bueno, no lo voy a decir. Pero a mí me gusta lavar los trastes cuando yo estoy solito, cuando no hay nadie en la casa. Me gusta estar, me pongo mis audífonos y ahí sé que su dulce presencia llega y me encuentra. O a veces es en mi cuarto, me encierro y Elías, te digo, quiero terminar ya con esto, no hizo ninguna oración. Porque no había palabras. ¿Qué le vas a decir a Dios cuando no hay ganas de nada? A veces yo me he metido a mi cuarto o he estado en la sala y me pongo a llorar. Y le digo, Señor, no tengo nada que decirte. ¿Qué te puedo decir? Pero la cuestión aquí es que tú no necesitas hablar. Él sí. Y Él quiere hablar a tu vida. ¿Por qué no te pones de pie? Y terminamos.
Cierra tus ojos y déjame hacer una oración por ti. Y ahí donde estás, solo cierra tus ojos. No necesitas cantar, no necesitas adorar, lo único que necesitas es su presencia. Y sé que cuando Él llega, sale un cántico de ti. Saldrá esa oración, saldrá esa alabanza. Pero hoy permíteme orar por ti. Hoy permíteme hacer una oración a tu corazón. Padre, hoy venimos delante de ti y yo sé que muchas veces no venimos con el ánimo para cantarte, no venimos con el ánimo de elevar una oración o siquiera levantar nuestras manos a ti. Te amamos, te adoramos, reconocemos que tú eres Dios, reconocemos que tú eres todopoderoso, reconocemos que tú eres digno de gloria, eres digno de nuestra alabanza. Pero a veces las fuerzas se nos van, a veces el ánimo se nos va cuando miramos alrededor y vemos nuestra situación. Pero hoy queremos hacerte una oración especial. Y esa oración es que vengas a encontrarnos porque te necesitamos más de lo que tú te imaginas. Te necesitamos más que música, más que una predicación, incluso más que servir, necesitamos simplemente estar contigo y saber que tú estás con nosotros. Hoy te pido, Jesús, que hables a tu iglesia de una manera especial, que toques hoy su corazón con tu mano tan suave, que tu voz llegue hacia nuestra cueva, hacia aquel lugar que ocupamos para escondernos de ti, y que esa misma voz que le dijiste a Elías, ¿qué estás haciendo aquí?, venga a nosotros, porque tú tienes algo mejor para nosotros. Hoy te pido que vengas sobre cada uno de mis hermanos y que puedan experimentar paz, aunque tú no estés dando la respuesta, aunque aún no sea el momento de solucionar aquello por el cual nos sentimos tristes, pero que tu voz, que tu palabra sea ese sustento para que nosotros sigamos avanzando, para que sigamos viniendo a la iglesia y comprometidos contigo, para que aunque no hay fuerzas, pero tu palabra nos sustenta para seguirte cantando y dándote la gloria. Que hoy mis hermanos puedan encontrar tu voz y sobre todo puedan encontrar propósito. Que aunque sienten que ya todo está terminado, tu palabra dice que no, porque hay más planes con nosotros. Y hoy declaro en el nombre de Jesús que hay más propósito para mis hermanos, que hay más proyectos, que hay más planes y que tú no has terminado con nosotros y que nunca nos vas a dejar. Amén y amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Que nos llena